loves no one. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Luego de una semana de ausencia, estamos de regreso. Y me da mucho gusto el poder hacerlo en esta mañana del lunes 2 de junio del 2025. Mi nombre es Gonzalo Oliveros y es un gusto estar con ustedes a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa, en todos los lugares donde pueden escucharnos y obviamente a través de Twitter, de Facebook e Instagram para que puedan vernos. Miren, me fui una semana por cuestiones familiares, tuve que ir a atender algunos asuntos de múltiples cosas, no crean ustedes que nada más de salud, de múltiples cosas. Y qué chiquero, regreso a ver qué te dejaron. Vaya chiquero el que hubo en estos días en el país. Pero comencemos, si me lo permiten, con lo relevante que fue la elección al Poder Judicial del día de ayer en el país, las casillas vacías. Se abrieron las casillas a las 8 de la mañana y cerraron a las 6 de la tarde y en todo el país, que quede claro, de Sonora a Yucatán, las casillas vacías y en las que había gente eran en la mayoría acarreados con acordeones. Sí había gente que de propia voluntad participó dentro de este ejercicio democrático, por decirlo de alguna forma, pero era escasa. Si uno visitaba las casillas muy bien organizadas por los propios ciudadanos, por vecinos de cada una de las comunidades, se podía ver pues, que uno podía llegar muy rápidamente a la votación y revisar los famosos acordeones, ya sea que uno los hubiera hecho de manera independiente o, en caso contrario, que fuera otorgados por alguien. Y cuando digo alguien, pues podían ser varios, porque podían ser efectivamente los servidores de la nación, podían ser líderes sindicales, podían ser líderes comunitarios, podían ser los propios vecinos, podían ser, bueno, quien ustedes quisieran, maestros en algunas comunidades, podían ser los jefes de diversas organizaciones y ahí se podía ver cómo de manera abierta ayudaban o incluso llenaban estas boletas que eran una cantidad irrisoria. Marcado esta. Para todo tipo de puestos en el Poder Judicial. Como que las marcaron diferentes personas porque, mira, son diferentes los números. Unos no están marcados los de abajo, ¿verdad? Así, en Chiapas y en Sinaloa, donde les dieron ya las boletas marcadas en algunos lugares y en otros se las robaron y las regresaron marcadas. Quiero que tú le tomes foto para cualquier cosa, ¿no? Ya al cierre de casillas, el número de gente que votó, irrisorio. Vacías las casillas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Juárez. Soy el presidente de la casilla 485 de la alcaldía Benito Juárez. El día de hoy tenemos las elecciones que son realmente muy concurridas y la gente no ha dejado de venir a participar. Cuéntame, esta casilla, ¿dónde se encuentra? ¿En qué calle o colonia? Esta casilla se encuentra ubicada en la calle 5 de febrero, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. Cuéntame, pues, la afluencia, cómo la gente ha venido y demás. Nosotros abrimos aquí la casilla a las 8:15 de la mañana y desde que abrimos prácticamente la gente ya estaba formada para emitir su sufragio. Prácticamente toda la mañana y buena parte de la mañana ha estado viniendo la gente de forma constante y de forma recurrente. Lo que le falta decir a este presidente de casilla es que era una casilla especial. Muy curiosa la manera en la cual las casillas especiales estaban llenas, mientras que las casillas de uso natural de los vecinos, como la que yo tenía atrás de mi casa, vacías.
No tendría que decirlo de esta manera porque ustedes fueron testigos, no solo a través de redes sociales, sino saliendo a las calles de su cuadra y veían cómo las casillas estaban vacías. La población decidió no asistir, decidió repudiar la elección al Poder Judicial, repudiar este ejercicio, por decirlo de alguna manera, en donde los candidatos o eran los privilegiados o los seleccionados por el Poder Ejecutivo o por los senadores y diputados de Morena o los que salieron de la tómbola del Poder Judicial, esos que como no quiso a partir de una resolución judicial el Comité de Evaluación del Poder Judicial seleccionar, lo hicieron en el Senado de la República en una tómbola. Así fue el día de ayer. El día de ayer lo que se vivió fueron casillas que se veían llenas, pero porque estaban llenas de las mismas, de las distintas boletas de todas las elecciones. De hecho, reciclaron urnas, porque como se les llenaban las de la elección del Poder Judicial, utilizaron en algunas partes del país urnas que tuvieran que ver con las elecciones anteriores, las elecciones del 2024. Y si uno ve las diversas coberturas que hicieron los medios de comunicación, a excepción de los oficialistas, que de nueva cuenta se dejó ver cómo estos propagandistas no hicieron su labor periodística, sino lo que hicieron es apoyar el discurso oficial de éxito de esta elección, cuando todos pues podemos testificar que fue un fracaso, una brutal falla dentro de la organización. Lo que se podían ver eran casillas vacías, o que iban los ciudadanos a insultar dentro de las urnas a los distintos políticos. Así, el vacío por parte de los ciudadanos el día de ayer. Sin embargo, pues escuchemos lo que decían los ciudadanos que iban. Sí, por quién votar, perdón. Sí conocía a los... ¿Cómo? Sí conocía a todos los por los que votó. No los conozco. Ahora sí que de Tin Marín. ¿De Tin Marín de Dopingüe? De Tin Marín. ¿Cuál es su nombre, perdón? Claudia López. Gracias. Gracias, hasta luego. De Tin Marín. Así seleccionó. Tuve que votar por Tin Marín. De Tin Marín. ¿No conoció a los candidatos? Ninguno. ¿A ninguno? ¿Cómo los escogió? Pues el apellido más, pues, más campechano, pues, el más conocido. ¿Por qué acudía a votar si no conocía a los candidatos? Porque pues, es una responsabilidad moral, ciudadana, civil, etc. ¿Usted no conoce a ninguno? No. ¿Y cómo va a ser para votar? Digo, ¿cómo le va a hacer para votar? ¿Cuál es su nombre, perdón? Benítez. ¿Y cómo piensa hacerle? Adivinando. ¿Adivinando? Pues claro. ¿Cómo dice, perdón? ¿De Tin Marín? Cuenta, ¿por qué decidió usted venir a votar hoy? Porque yo estoy con Morena y yo sé que todo es leal y bien en lo que está haciendo nuestra presidenta. ¿Y tuvo usted la suficiente información para saber con quién votar? ¿Por quién votar? Sí. ¿Cómo se informó? Por medio de una persona que nos está diciendo cómo votemos. ¿Vas a votar por algún juez o cómo viste ese proceso? Pues en sí aún no estoy bien, no he decidido bien, así estoy pensando, pero vengo más interesada por el municipal. Durante la elección, durante la campaña, ¿tuviste oportunidad de conocer alguna propuesta de jueces? ¿Sabes quiénes son? No, la verdad es que no estuve muy enterada, ¿sí? Como que, tengo más información como de lo municipal,
de los jueces es muy poco, por eso es que todavía no he tomado así bien una decisión. Pues no sabes, estamos ya en la fila para Sí, votar. No sabes la todavía verdad. si vas a votar o no por algún juez. No, la verdad. ¿Crees que fue como muy compleja esa campaña o esa elección? De la de Pues es que jueces. yo no vi mucha información. Igual a veces por el trabajo así, pero luego, por ejemplo, he visto que ponen información y yo no vi mucha publicidad. Regala su nombre, por favor. Leonor Delgado Ramos. Leonor, ¿por qué decidió venir a votar hoy? Pues mira, creo que aquí nos surge ya un cambio fuerte del Poder Judicial, que desde mi punto de vista, y creo que el de la gran mayoría de los mexicanos, es que pues, está bien podrido, es una porquería el Poder Judicial. El Poder Judicial únicamente existe para los que tienen el dinero, porque para el pobre o para el que no tiene, pues no existe, ¿no? Y tenemos varias muestras que están encerrados en las cárceles por años y ni siquiera se les ha dictado un juicio. Pero que no para uno con dinero porque hace, mira, rapidito. Y por ejemplo, ¿usted se preparó para venir a votar? Muy poco. No te voy a decir que estuve horas y horas y horas. No fue necesario, porque sí tengo bien fija mi postura. Entonces sí me preparé lo que consideré conveniente. ¿Cómo cuánto tiempo, cuántos días habrá dedicado a esto? ¿Qué te gustan? Así en ese transcurso del tiempo, como unas 6 horas más o menos, o 5 horas. Y por ejemplo, ¿usted llegó a saber de estos acordeones que se repartieron para la votación? A mí lo cual me parece muy buena idea, déjame decirte. Porque de alguna manera, bueno, los que me llegaron a mí, fueron de los que más me enfoqué en estudiar, porque por algo estaban en la lista, ¿no? Porque sí, ponerte a ver lo de todos los que estaban postulados, pues era bastante complicado. Entonces los que me llegaron a mí coincidían entre sí, entonces fueron a los que más investigué. Perfecto, muchísimas gracias. Ya mi acordeón. A ver, cuénteme. No, necesitamos un cambio y la verdad es por beneficio de todos. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Ok, y lleva aquí en la Ciudad de México. 40 años, pero... ¿No ha cambiado su credencial? No, por eso vine un especial. Me pensioné trabajando en Guanajuato, entonces traigo credencial de Guanajuato. Ok, ¿cuánto tiempo tardó en votar? Nada, está súper vacío, la verdad. Nos hemos dejado influenciar mucho por lo que dicen y hay que pensar más en nuestra pues conveniencia, porque todos podemos tener a alguien que vaya a dar con un magistrado o que por una tontería caiga en la cárcel y ya basta de robos, de tantas cosas que hacen a gente que hasta ni dinero tiene para poder pagar. Oye, ¿y cómo eligió a quién votar? Pues ya tengo muchos amigos que están muy enterados de esto y a ellos les pedí consejo. Okay. Amigos, o sea, ya amigos. sus nombres, yo ya números, traía todo, sí, porque la verdad es otra trampa que han puesto en el INE. Esta forma de votar está muy complicada y necesitaba uno preguntarle a familiares, amigos que estuvieran más enterados, porque nadie supo ni quiénes éramos. Se quería uno meterse al internet para buscar y era súper difícil. Bueno, encontrar una casilla era difícil, dónde venir. Oye, ¿y cómo, o sea, ya que votó, por ejemplo, ¿se acuerda por quién votó para la Corte? Sí, pues eso sí, obviamente Lenia Batres, que ya está. Okay. Ajá. Y había otros que empezaba a dudar porque los habían propuesto los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y será, aunque ya uno venía, pues dice, estos son mejores, y pues los que están más empapados, pues conocen más a esta gente que los conocen en lo que han hecho, cómo trabajan. ¿Cuál le da más confianza? ¿Los que presentó el Ejecutivo, el Legislativo? Pues el Ejecutivo, porque el Judicial o el que está ahorita en el poder obviamente no quiere dejar el poder. Pero Lenia Batres no viene del Ejecutivo, ¿no? Pues yo no sé en qué esté, pero es más confiable que las demás. ¿Por qué? Por la Norma Piña, híjole. Pues es que nos han demostrado lamentablemente, la verdad, el PAN o el PRI, cualquiera hubiese ganado si hicieran las cosas como las deberían de haber hecho siempre. Jamás hubiéramos elegido otro partido, pero las cosas empezaron a estar muy mal. Para la gente que tiene poder obviamente están súper bien, pero a los que somos del pueblo, pues obviamente no.
Entonces, seguiríamos votando por ellos si ellos hubiesen hecho las cosas bien. O sea, usted vota por Lenia Batres porque es de Morena o Lenia Batres. O porque es más confiable o por lo menos ha peleado. Mire, todos son iguales, todos buscan su conveniencia, pero de las conveniencias la menos, ahora sí que la menos peor, perdón, Claro. es lo único que uno busca. Todos van a ver a la hora que ven, están en un poder cautiva. Entonces dices, a ver, ¿quién lo piensa más o quién lo piensa menos? Otros de plano ya están con un cinismo que venga el dinero y te hago lo que tú quieras, y así no es. Gracias. ¿Usted cómo se llama? Pedro Olivares. Pedro, ¿cuánto se tardó en votar? Yo sí me tardé porque no le entendía y como uso lentes, se me dificultó, pero ya finalmente prendí mi lamparita del teléfono y con eso me ayudé. ¿Y de que llegó a que salió más o menos cuánto se tardó? No, como media hora. Oiga, ¿y supo cómo eligió por quién votar? Sí, realmente ya sabía yo por quién voy a votar y los traía ahí en la mente. ¿En serio? ¿Qué traía, los números o los nombres? Los números y los nombres. A ver, ¿por quién votó para la Suprema Corte? Para Lenia Batres. ¿Quién más? González Priego, un tal Priego, se me olvidó. Son los que van a manejar la Suprema Corte para sacar a Norma Piña del poder. Ok. Oiga, ¿y para el Tribunal de Disciplina? No recuerdo, pero sí yo traía un acordeón. Ok. Entonces con ese ya me guié y aún así me tardó. Y aún así lo traigo aquí. En el celular. ¿En el celular? Sí. ¿Me lo puedes enseñar o no? Sí. Claro. ¿De dónde me dijo que es usted? Yo soy de aquí. ¿De la Ciudad de México? De la Ciudad de México. Pero votó en casilla especial, ¿no? Es que la vine a acompañar a mi esposa. Usted Quería, votó en otro lado. quería que fuéramos a Tatexcoco. Le digo, pregunta. No, pero qué bueno que alcanzó. Sí, le digo, pregunta. Y ahí fue donde nos orientaron ahí en Álvaro Obregón. Ok. ¿Cuánto se tardó? No, le pregunté. Mira, es muy bien. Uh-huh. ¿Y quién le pasó el acordeón? En Face. ¿En Face? En el Face está saliendo todo. ¿Alguien en quien confíe? Mira, yo conozco a Martí Batres. Okay. Con él tuve un acercamiento porque yo como arquitecto me dedico a hacer mejoramientos en mi colonia, porque salió un programa de mejoramiento barrial. Entonces, en ese tiempo, el alcalde, por decir algo, de Álvaro Obregón, no nos recibía, no nos hacía caso, decía que no había presupuesto y tuvimos que acudir al centro donde estaba en ese tiempo Martí Batres. Nos recibió y nos autorizó el presupuesto que nos llegaban en la delegación. Es por eso que tuve un acercamiento. Después ya tuve una afinidad con él en cuanto a sus principios, en cuanto a la forma de pensar. Me pareció bien sus ideas. Y conocí también a Lenia en alguna comida que me invitó. Dice, vamos, va a haber una... No me gusta mucho la política, pero sí me llamó la atención con la que me acogieron, por decir algo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias. Le quité el micrófono. ¿De dónde es, Edith? De Texcoco. ¿Ya votó? Ya. ¿Por qué vino a votar? Porque me interesa lo de que está pasando en nuestro municipio y en nuestro distrito también. ¿Cuánto se tardó en votar? 2 minutos. ¿Cómo? Sí, porque fue rápido. Es muy rápido. Pero el proceso de llenar. Para el proceso sí. Hay que reconocer a las personas del cual queremos que estén al frente de nuestra autoridad más que nada. Claro, pero ¿y en ese proceso cuánto se tardó? Como 10 minutos. Como 10 minutos. ¿Ya sabía por quién Sí, iba a votar? ya. ¿Cómo supo por quién? Porque lo he visto en los comerciales, quienes han trabajado más o menos, y por eso me interesa. ¿Cómo seleccionó? O sea, cuando dijo, voy a ver cuáles me gustan, ¿cómo dijo, ahí están los buenos? Por su nombre, porque vienen bien especificado el nombre de las personas. ¿Para quién votó para la Corte? ¿Por quién votó para la Corte? ¿Perdón? Para la Suprema Corte, ¿por quién votó?
Ay, la verdad no me acuerdo el nombre, pero viéndolos, ya yo digo, voto. Esos son los buenos. Muy bien, muchas gracias. Ok. No me acuerdo de quién. ¿De la Rosa era y qué? Pero sí, la gente ahí asesorada para votar en sus acordeones. O se los mandaban, los sacaban, decían del Facebook, pero se veía en el WhatsApp del señor que era a partir de la movilización territorial de Morena. Lenia Batres y Sergio Gutiérrez Priego, porque trabajan. Adultos mayores ahí, asesorados por alguien que les ayudaban a llenar sus boletas electorales en las casillas. Así fue la elección del día de ayer. Decían que habían estudiado, pero en realidad así se los dictaron. Así se los dijeron en la propaganda. Así tenían que hacerlo, asesorados, coaccionados o presionados por los servidores de la nación. No me gustó. No le gustó la votación. ¿No le gustó por qué, señora? ¿No le gustó la votación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No la entendió? No, aparte de que no le entendí, es mucho a un solo nomás, es mucho. Ajá, pero aún así decidió venir a votar. Las votaciones pasadas sí me gustaron. Esta no. ¿Se enredó, se confundió? Porque es mucho. Ahí nos vemos, hija. Pero cuidado con su mano, se enredó, se confundió, no le entendió entonces a las boletas. No. ¿No le entendió? No. ¿Y entonces cómo votó? ¿Así nomás? No le entendí. Ya nomás voté porque todavía sigo viva. Pero no estuvo bien la votación. No estuvo bien. Ok, mucho cuidado, no se vaya a caer. Muy amontonada. En un solo. No conozco ni un partido, es más, ni un partido vino a mi casa a visitarme, nada. Ni a los candidatos a la corte, ni nada, ¿no los conoció? ¿No sabe Yo quién es? necesito la ayuda de ellos, quiero conocerlos, ¿no? Pero si quieren votación. Pero vino, oiga, pero sí. ¿Y cómo van a conseguir la votación de uno? Yo no iba a venir, pero vine. Ok. Porque sigo viva. ¿Cuántos años tiene, señora? Por eso. ¿Cuántos años tiene usted? 81. 81. Vive aquí en Fátima, ¿verdad? Mucho cuidado, no se vaya a caer. Y dice aquel, y todavía sigo viva. Así es, así que bueno, esperemos que siga. Me voy a ir sí, allá mucho cuidado. Sí, agarrarlo. no se vaya a caer, porque hay agua ahí. Es que mi hija está dormida, trabajó anoche. Muy bien, y usted decidió salir Venir hasta solita. la tarde. ¿Vive muy lejos? Bueno, tenga cuidado. Sí. Imagínense ustedes. Así la elección del día de ayer. Desconocimiento, ignorancia, coacción, presión, asesoramiento, entre comillas, una lejanía absoluta a los distintos perfiles para que sean jueces, ministros, magistrados. Pero eso sí, los más votados, los conocidos por el escándalo, no por el conocimiento, no por su expertise, no por su área técnica. Es que es popular, es que es la hermana de mi padrino político, es que sale en las redes, es que está lejana a la Norma Piña. Norma Piña la mala, Lenia Batres la buena. Así la síntesis de la votación del día de ayer por parte de los ciudadanos. Nos dijo alguien que votáramos de esa forma. Alguno de los testimonios que acabamos de pasar, dijo. Así, esa fue la elección del día de ayer. ¿No le ha ido aquí todo el rollo? Aquí no hay nada, no sé ni qué rollo aquí. ¿Desconoce quiénes son los candidatos? Sí, conozco.
Entonces, ¿qué va a hacer con las boletas? Pues no sé, ahorita a ver cómo le hago para llenarlas. Así como en la escuela de Tin Marín. Y de Tin Marín de Quinta David, la mera neta, pues no sé quién son. ¿Quién son los gatos? ¿Quién sabe? ¿De dónde es usted? De aquí en Matamoros, ¿De qué colonia? de la Mariano. Pero como me cambié para acá, ahora tengo que votar aquí. ¿Quién lo invitó a votar? No, pues yo tengo que votar a huevo, pero pues aquí me toca y aquí tengo que votar. Pero mire, manojo de hojas. Y ahora, ¿le explicaron cómo va a ser la votación? ¿Quién te explica? ¿Quién? No hay nadie. Llevarme para mi no vengo les traigo. ¿Qué va a hacer ese? Llevarme para mi casa y no vengo les traigo. No hay otra. Porque aquí no se puede. Aquí no se puede. No los conozco. Nosotros no los conozco. ¿Por qué más a votar? ¿Sabe para qué cargos van? Pues no sé tampoco. Ni sé, ni qué rollo, ni nada. Si ustedes se No, la preguntan verdad, no. por qué tienen que ir, porque los revisan y los censan para seguirles dando sus programas sociales. No se puede llevar los espérate, no me lo voy a llevar, no me lo puede pasar ahí. No, lo que pasa es que no me Ahí diciéndole a este pobre ciudadano que no sabe cómo votar, que lo mandaron a votar porque tenía que mostrar su credencial perforada o su dedo pintado a cambio de que sigan dándole sus programas sociales. Por eso Sí es muy complicado para ellos. Ahorita platicamos con un adulto mayor y él incluso dice, yo no sé qué hacer con estas boletas, incluso me las voy a llevar a mi casa a ver qué hago con ellas, pero lo regresaron, ya está votando en estos momentos. Ya le vamos a preguntar cómo le fue en esta para elegir a los candidatos, si le entendió a las boletas o no le entendió. Por fin se pudo. ¿Cuál es su nombre nuevamente? Francisco Javier Ávila Correa. Sí. Complicadísimo. La verdad, sí. Oye, ¿cuántas boletas les entregaron? 10. 10. ¿Y supo de un inicio qué hacer con ellas? No, nada, todos les puso una X nomás. Es todo para que quede mal. O sea, votó por... Mira mi director, mira. Ah, ok. Su credencial anterior tiene una X. Sí. Y también le puso las boletas puras, pero... Puras X. ¿Conocía a los candidatos? No sé ni qué son. ¿Qué son? Pues quién sabe. ¿Y para qué cargos? Para nada. ¿Y aquí le explicaron? Sí. Pero no es entendió. lo mismo. Oye, ¿se quería llevar las boletas a su casa? No, allá ya. No, pero no regresaron. No, sí, pues me regresaron de ahí. Entonces esto es nuevo, o sea, no es igual como cuando vota por un político, cuando vota por un presidente. No es igual que va a decir, votes por fulano. Exactamente. Como si ya lo conoces, ya sabes que es de aquí de Matamoros, ya. ¿Vio usted alguna campaña de algún juez que estuviera ahí a su casa, que tocara su casa? Nadie. Nada. Nadie ha ido. Entonces dígame qué hizo con las boletas. Le puso de Tin Marín, de Don Pingüe, A ver qué rollo, a ver qué sale. A ver qué rollo. No hay más. No hay más. Vino a cumplir. Yo cumplí. Como ciudadano. Que ellos no cumplan es otro rollo. Brutalmente doloroso. Porque esa es la realidad, no la que nos dicen en la mañanera y en la propaganda de sus psicofantes, de sus compradas plumas y videos que sacan. Esa es la realidad de los ciudadanos que el día de ayer salieron en una mínima cantidad, muchos de ellos coaccionados y presionados a cambio de continuar recibiendo programas sociales, ayudas económicas que salen de nuestros impuestos para que convalidaran la elección al Poder Judicial. Para los políticos, para ellos es otra historia. La presidenta Sheinbaum con los acarreados, por supuesto. Después de votar fue a Acapulco y
claro que ella y su esposo votaron ayudados Hoy en acordeón. hacemos historia, pues por primera vez el pueblo elige al Poder Judicial. Se hará realidad el principio juarista de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Es decir, se hará realidad el verdadero Estado de Derecho, donde nadie, ni siquiera los más poderosos, estarán por encima de la ley. Nunca en la historia de nuestro país el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica elección. Lo segundo, que me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático. Y lo tercero, también compartir con ustedes una opinión, algo que confieso públicamente. Tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum. Lo repito, la mejor presidenta del mundo. Y me da mucho gusto verles. Y un saludo a todo el pueblo de México. No he podido salir, es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo. No me diga. Y a dieta. Es un traidor, Arturo. ¡Es un traidor, Arturo! ¡Usted nos hipotecó el... ¡A la cara! Así va a vivir. Hoy es Morena. Yo confiaba en usted. Todo porque es un buen juez, usted, un buen magistrado. El juez del TikTok. ¡Fuera Saldívar! ¡Fuera Saldívar! ¡Fuera Saldívar! ¡Arriba en la frente! Gracias por vender a México, Saldívar. No vas a poder dormir tranquilo. Nunca en tu vida vuelves a dormir tranquilo, traidor. Pues no creo. Va a dormir muy tranquilo. Arturo, gracias por destruir la división de poderes en el país y que no se te olvide la cara de las juventudes que vamos a pagar las consecuencias de tus decisiones. Por ambición de poder. Gracias. Ahí Arturo Saldívar, el día de ayer. Votar y no sabe ni qué pedo. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, que votó el día de ayer como todos los gobernadores, o la gran mayoría, incluyendo los del PAN, que habían dicho el PAN que iba a boicotear, pues ahí estuvieron tanto Lidia Denis como Maru Campos, como Teresa Jiménez, la ciudadanía Clara Brugada, a hacer suya esta gran elección. ¿Qué le dicen los capitalinos? ¿Que salgan a votar, que lleguen a las casillas? Les digo que aprovechen este día, que no vaya a agarrarnos la lluvia y que lo hagan de manera consciente, decidida, y es un inicio para hacer que el Poder Judicial sea democrático, cercano a la gente y producto de una elección popular. ¿Cómo está la participación ciudadana? Ahí vamos, como ustedes saben, se están instalando ya casi la totalidad de las casillas y la gente está participando, así que pues vamos a esperar el resultado. Lenia Batres. Ejercicio democrático. Somos el primer país en el mundo que democratiza su poder judicial. Además, en una ruta hacia donde va el progreso particularmente que tiene que ver con las decisiones del pueblo. No hay camino hacia adelante que no incluya a los pueblos. No hay camino hacia adelante que no implique tomar parte de nuestras decisiones, de nuestro destino, de nuestro futuro. Entonces, no podemos más que festejarlo
y pues comparto esta alegría con ustedes este día de domingo con muy buen clima afortunadamente, y además nos estamos enterando que está saliendo todo el mundo a votar, lo cual nos da mucha alegría. ¿Cuál todo mundo? El expresidente, por ejemplo, pues nos da un enorme gusto. Qué bueno que asuma esta encomienda histórica. Ministra, ¿qué piensa Muchas de gracias. ¿Sí nos puede contar qué? Loreto Ortiz. Pues que este es un día histórico, un día que no vamos a tener esta jornada, en la historia volver a repetirse. Bueno, se van a volver a repetir, pero es la primera elección, de los ciudadanos para los ciudadanos, ¿no? Porque esto es en beneficio de todos los mexicanos y de México. Yo espero que sea una jornada exitosa y que la mayoría de las personas salgan a votar, comprometidos con todas las personas que están en el pueblo de México, que es muy generoso y que actúa en consecuencia, que vote a favor de las personas que crean que y que tengan el perfil para administrarnos justicia a todos. Ministra, ¿cuáles son sus planes para hoy? No, pues hoy lo voy a pasar con familia, tranquila, con mi hijo que por ahí anda, mi nieto también por ahí anda, y luego voy a ver a los otros dos, tranquila. Muy bien, señora. Está esperando, pues sí. Vamos a ver qué sucede. Ay, Dios. Ministra, disculpe, ¿tuvo alguna complicación con la boleta? ¿Ya estaba familiarizada con ellas? ¿Tuvo alguna decisión de último momento tal vez a la hora de reconocerlas? En mi caso, está correcto, o sea, yo las boletas sí tienen, o sea, son muchos servidores públicos a los que se van a elegir, jueces, magistrados y ministros, ¿no? En mi caso, yo me incliné y sí había hecho mi tarea. Ojalá y no hubiéramos estado en esta elección. En primer lugar, ustedes saben que no compartimos esta reforma, pero La bueno, gobernadora ya que está de la Guanajuato. reforma, creo que lo importante es venir y elegir a los mejores en familia, hacer un ejercicio de reflexión sobre aquellos que tienen trayectoria, carrera judicial. Eso fue lo que hice yo en mi familia y hoy estoy aquí con mi responsabilidad como ciudadana para elegir que lleguen juezas, jueces, pues que verdaderamente atiendan la legalidad, la justicia y que estén alejados de cualquier vinculación política. Solicitar a la ciudadanía repetir este ejercicio democrático en cada una de sus casillas, invitarlos todavía, pues hay tiempos hasta las 6 de la tarde. Sí, por supuesto, que no dejemos la decisión en manos de otros. Seguramente, igual que yo, muchos ciudadanos en Guanajuato, pues no hubieran querido que se diera esta reforma, así me lo han expresado en muchas ocasiones, pero al final ya es una reforma que está, al final va a haber jueces electos en base a esta elección. Entonces el llamado es a que la ciudadanía salga, a que elija, que haga un ejercicio de reflexión y que venga, ¿Vacías? No sé si están vacías o si están llenas. El cardenal Robles de Guadalajara. Yo no puedo. Pero en su recorrido de su casa para acá no vio nada. Ni una casilla vino. Yo me fijé en los templos y más o menos estaba asistiendo la gente a misa, pero en las casillas no. Lo que yo digo es esto. Sí había, yo percibía un clima como de desánimo, como de desilusión en general, porque el proceso, todo este proceso que iba a culminar este día, no se veía como un proceso verdaderamente interesado en la reforma al Estado judicial, no se veía ese proceso para reformar, porque la intención era reformar para mejor. Más bien, todo indicaba, todo parecía ser que el proceso era con miras no a la elección, sino a la toma de posición de parte del partido en el gobierno, no para elegir, sino para posicionarse, ¿no? Entonces, eso la gente lo percibe. La gente lo notó y yo creo que desde antes sí había como ese desánimo, como ese desaliento, como ese cuestionar o crítica al proceso. Entonces, de cómo se esté llevando y qué resultados tendrá, más o menos lo sabemos porque ya todo parece indicar que está todo
todo ya, como dice coloquialmente, planchado. De Bolaños, con el de San Martín de Bolaños, con el que quiere ser de Mezquitic, para coordinarnos en el tema de movilización. Métete, Miguel, como sabes, con caballo, sin caballo, un burro, como te van en camionetones, pero ocupamos que se pongan de acuerdo, porque necesitamos sacar todo el tema de aquella zona, que es la zona norte. Es una zona que queremos mucho, la zona norte, de allá en mi zona de Villaguerrero. Entonces, aquella zona hay que reforzarla mucho porque nuestra gente de allá no sabe el tema de los jueces y magistrados. ¿Me vas a ayudar o no? Claro que sí. Si no quieres, dime que no. No. Si no quieres, no. Ahí votando el gobernador de Puebla, el señor Armenta, con un acordeón, por supuesto. Y Claudia Delgadillo diciendo allá en Jalisco que Salir no a sabía. votar, a salir a votar. Todos debemos de ejercer nuestro derecho. Así se construye la democracia, un país libre y democrático. El 95% están instaladas en todo el estado. Al corte a las 12 del día. Vamos a esperar en un momento más que nos dan el otro corte, pero es un gran porcentaje que se ha instalado. Aquí la población va a salir a votar. Es la que va a elegir. Si salimos muchos vamos a ser los que vamos a elegir, y si no, esa es la democracia, así se construye. Entonces vamos a hacer el amor electoralmente el próximo 1 de junio en materia electoral, y cada vez lo haremos mejor. Para demostrar con evidencia que lo que hoy ocurrió en México fue una simulación, un fraude, un absoluto cochinero. Entonces, si nos pueden ayudar, primero hicimos un muestreo de cientos de casillas en el país. Esta la ven, por ejemplo, en Tlalpan, en Coajimalpa, absolutamente vacías. Esta casilla está en Yucatán, en Ecatepec, en el Estado de México. En fin, ahí Ricardo Anaya hablando de lo que todo el mundo sabe, que fue un fracaso la elección al Poder Judicial. Fracaso. No lo decimos nosotros. ¿Por qué no vamos, si me lo permiten, a escuchar la postura del INE? Aquí Guadalupe Tadei. A ver qué dice. Públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación. A diferencia de lo que ocurría en los procesos electorales anteriores, en esta ocasión, desde las 6 de la tarde, inició el cómputo de los votos para los cargos del Poder Judicial. En instalaciones Gracias, del INE, señora Tadei. 13%. 13%. En pocas palabras, 9 de cada 10 mexicanos no votaron. 9 de cada 10 mexicanos repudiaron la elección judicial. 9 de cada 10 personas decidieron no asistir. 9 de cada 10 dijeron no es legítimo lo que está sucediendo. No votamos por esto el 2 de junio del 2024. 9 de cada 10 mexicanos son, a partir de su silencio, quienes claman que lo que está sucediendo en este momento no es normal. ¿Lo entendemos? Yo esperaría que sí. Aunque la presidenta diga una cosa radicalmente distinta esta mañana. Aquí, con ustedes, la opinión de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar primero a la presidenta Sheinbaum hablando de su reflexión sobre lo que sucedió, de estos números, de que votaron alrededor de 13 millones de personas, es decir, el 13%, con un costo enorme, con 500 millones de boletas que simple y sencillamente se van a destruir. Imagínense el gasto público de lo que fue esta fallida, muy fallida elección judicial. Y luego, si les parece, le corregimos la plana a Claudia Sheinbaum, que no les gusta que le corrijan la plana a la presidenta, pero de vez en cuando hay que desnudar la incongruencia del poder. Con ustedes esta mañana, la presidenta de México
en su conferencia de prensa matutina. Claudia Sheinbaum, por favor. En mi caso pensé, si vota el mismo número de personas que votaron para el primer ejercicio de consulta, que fue el de los expresidentes, pues es un muy buen resultado. Y resulta que votó el doble, 13 millones de personas que salieron a votar por el Poder Judicial. Ahora comparemos 128 senadores o las 2/3 partes de 128 senadores frente a 13 millones de personas. Entonces, por supuesto que es un éxito la elección. La gente salió a votar libremente y decidió por quién votar. Entonces, claro, los que defienden al actual Poder Judicial, que como lo mencioné ayer, pues ahora resulta que tenemos el mejor Poder Judicial del mundo. Y entonces, ¿quién explica? Fíjense, nada más en nuestro periodo, 169 personas de la delincuencia organizada han tenido cambios de medida, y entre ellos muchas liberaciones. 70 amparos a un miembro de la delincuencia organizada. Decisiones que posponen y posponen y posponen y posponen para que una persona pague sus impuestos. Decisiones de la Corte para impedir que lo que decide el legislativo proceda. 50% de los miembros del Poder Judicial son primos, hermanos, sobrinos, cuñados. Nepotismo aceptado por ellos mismos. Corrupción, privilegios, defensa de privilegios. Ahora, después de un proceso, porque parece además, ayer veía a un comentarista de Estados Unidos que decía, es que votaron después de grandes campañas. No, fueron campañas austeras, muy austeras, esencialmente en redes sociales y algo en territorio, pero fueron campañas muy austeras después de un proceso de selección. Porque como bien dice Ernestina, no se nos debe olvidar que hubo una convocatoria amplia. Después hubo comisiones formadas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por reconocidos juristas. Esas personas evaluaron currículums, vieron si cumplían primero lo que decía la Constitución y segundo, una revisión de quiénes eran más idóneos para participar de acuerdo a su historia profesional. Después de eso, salen y para evitar que haya apunte a quién quiere ser uno o el otro, se hace un proceso de insaculación. Y después de eso, ya viene la campaña y finalmente la elección. Entonces, no es que cualquier persona sin una revisión participó, hubo comisiones. Y de ahí, pues, el resultado del día de ayer, 13 millones de personas que libremente salieron a votar. Más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN. Entonces, pues claro que es un éxito el ejercicio del día de ayer. Todo proceso es perfectible, Presidenta. ¿Qué ajustes le harían a una elección judicial próxima? Pues ya, habría que revisarlo en su momento. Yo creo que fue un muy buen ejercicio. Participación, mucha participación. Libre. Ayer también hubo una marcha convocada por, pues no sé, porque no sabemos muy bien quién la convocó, pero distintas organizaciones también libremente participaron, porque dicen que hay autoritarismo, ¿no? O sea, el mismo día de la elección hay una marcha en contra de la elección y no, libremente pueden
ejercer su derecho a manifestarse. Ahora sí hay que ver cuántos fueron, ¿no? Comparado con los 13 millones que votaron. Porque creo que no llenaron ni el monumento, ni una cuarta parte del monumento a la Revolución. Entonces, libertad, porque hay quien propaga la libertad sin responsabilidad, ¿no? La libertad conlleva responsabilidad. Y ayer pues fue una votación muy buena, responsable. Exactamente, el descalificar a la oposición con su convocatoria, ¿no? Es un acto autoritario, diciendo, vean, sí se pueden hacer marchas. Si no se hicieran sería un estado totalitario. Y a donde vamos, señora Sheinbaum, es a un estado autoritario. Y voy a ir desglosando lo que acaba de decir usted. Dice que 13 millones de personas es un buen número, porque esperaba usted que votaran más o menos los que votaron en la consulta a juicios a expresidentes. No es lo mismo una consulta popular que una elección. Son dos figuras radicalmente distintas si usted no lo entiende. La participación en esas consultas fue del 7%. Y aún así, en esas consultas fue más gente de lo que fueron en este caso. No es lo mismo. 2, compara la cantidad de gente que votó por el PRI y por el PAN que por la que salió el día de ayer. De nueva cuenta, no es así. Porque los 13 millones que iban, a menos de que usted nos está diciendo y está confesando la trampa, no eran votaciones por una preferencia política. No era una campaña política. Es el universo de personas que salieron a seleccionar quiénes serían los perfiles idóneos para configurar el Tribunal de Justicia, la Suprema Corte y los distintos magistrados y los distintos juzgados. No es lo mismo una cosa que la otra. Y aún así, ustedes mismos dicen que la votación del PRI y del PAN es ínfima, que no representan a la población. Son sus palabras, de ustedes y de sus propagandistas. Bajo ese esquema, entonces estos 13 millones tampoco representan a la población, a esos 90 que decidieron no salir. Y ya no consideremos dentro de esos 13 a los que fueron a anular, a decir, no estamos de acuerdo con esto. Y ya que andamos en esas, la votación de Morena fue de 27 millones en el 2024. Quiere decir que ahora 13 millones no llegaron ni a la mitad de la votación que tuvo Morena, para hablar un poco del fracaso dentro de la convocatoria. Dice usted que esto se hace para evitar que haya amparos. Los amparos que dan los jueces no necesariamente es porque sean corruptos, sino porque en una de esas los corruptos son las fiscalías y los ministerios públicos, que todavía no entran en una reforma. 2, hablan de que para evitar que la gente no pague impuestos, en clara alusión, porque le molesta mucho, la línea editorial de Fuerza Informativa Azteca, de ADN 40 y de Televisión Azteca, y la alusión a Ricardo Salinas Pliego, cuando, si tuviéramos que ceñirnos a los principios legales, el señor Salinas Pliego tal vez tendría una mayor razón para poner esos juicios que los propagandistas en atacarlo. Pero como no conviene dentro de su discurso, vamos a dejarlo a un lado. Habla usted de nepotismo, amiguismo y corrupción, y que el 50% del Poder Judicial era de compadres, amigos y parientes. ¿Qué me dice de los Batres? ¿O de Loreta? ¿O de Yasmín? ¿O de María Elena Ríos, perdón? ¿A poco no están ahí en gran parte porque eran amigas cercanas al presidente López Obrador? ¿O Lenia Batres sí tiene los talentos para ser ministra de la Suprema Corte? No me haga sonreír, tengo un poco los labios partidos. Por último, la democracia no es que la gente tenga la posibilidad de salir a votar. La democracia es darle las herramientas necesarias para tener la mejor decisión. Y eso no sucedió en la elección del día de ayer. Al contrario, lo que terminó sucediendo el día de ayer es la cristalización de una necedad, o más bien de una necesidad de la Cuarta Transformación que vislumbró el expresidente López Obrador, de cómo al tener un poder judicial independiente, estos podían decirle que no a sus distintas reformas, esas que van en contra de particulares, de esos particulares que no les gustan a muchos de izquierda, entre ellos empresarios, pero fundamentalmente ciudadanos
que están perdiendo derechos y libertades. Entre ellas, la libertad de expresión. No se nos olvide. Hablando del presidente López Obrador, pues claro que le dio mucho gusto a la presidenta Sheinbaum que saliera de su finca, no ayudar a su hijo Jesús Ernesto como lo hizo su esposa todavía Beatriz Gutiérrez, sino a votar y cristalizar su sueño de la elección judicial. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum. Y felicidades a todas y a todos. ¿Qué opinión le merece la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador justamente votando? Pues nos dio mucho gusto verlo. No sabíamos que iba a salir a votar. Agradezco mucho sus palabras, muy emotivas y pues de mucho agradecimiento. Salió a ejercer su derecho al voto. Ya nos anunció que ya viene su libro. Así que muy bien, contenta pues por verlo, se ve muy bien. Muy, muy bien. Y la gente le dio mucho gusto, ¿no? Porque había quien decía, ¿verdad? De veras, se me había olvidado. Porque salió uno ahí en las redes, de que no sé qué día, el día que fui a visitar a Rosa Isela a Gobernación, que había ido a ver al presidente López Obrador allá, el sótano de Gobernación. Que cuando saliera, ¿no? Decía ahí un comentarista, sí, lo hay que decirlo, que la gente no lo iba a vapulear, que nadie lo iba a reconocer. Yo vi que la gente estaba muy contenta de verlo. Entonces, está en Palenque escribiendo un libro y salió a votar, a ejercer su derecho ciudadano. Nos dio mucho gusto. Presidenta, se cumple justamente un año de... Pues sí, le da mucho gusto que efectivamente haya salido el presidente López Obrador. Ciro Gómez Leiva decía, y lo sigue sosteniendo, que López Obrador no podría salir a un restaurante o una plaza pública. Ayer no era un restaurante ni una plaza pública y salió por la puerta de atrás de su finca en La Chingada, en un ambiente brutalmente controlado. Pero el punto aquí, y ya como colofón, la presidenta habla sobre las versiones que sacó Ramón Alberto Garza sobre una supuesta reunión secreta en Gobernación entre la secretaria de Gobernación, Claudia Sheinbaum, y el presidente López Obrador. Pero lo que no dice es para qué fue. Si es que acaso fue a ver qué era lo que estaba sucediendo con el caso de la CENTE, que continúa muy complicada la situación. En síntesis, lo que vivimos el día de ayer fue el repudio de la mayoría de la población a la elección de jueces y magistrados. No, la gente no es tonta y no falla porque le dé flojera a ir a votar. Hay una parte importante de la población que no creyó en este ejercicio como parte de la democracia. Al contrario, al tener una cantidad brutal de nombres que estaban ligados al oficialismo sin tener mucha capacidad y mucho menos con las tablas necesarias en cuanto a cuestión técnica para poder tomar decisiones, en un ambiente tan complicado política y socialmente hablando, en donde gran parte de la población era cooptada no solo por los distintos personajes cercanos al poder, no solo al poder político, sino al económico y al crimen organizado para poder votar para ellos, pues por supuesto que la población dijo no. El poder, el gobierno, lo celebra como un gran triunfo, que 13 millones de personas hayan salido en una elección federal, no en una consulta popular y no en una preferencia política, porque no estábamos votando o se suponía que no se votaba por perfiles afines a un partido político. Ya sabemos que no es así. Sabemos que fue una mentira. Sabemos que todo fue parte de la propaganda y que los jueces que van a quedar, los magistrados que van a quedar, los ministros de la Suprema Corte que van a quedar son cercanos al poder. ¿No me creen? Vamos a revisar, si me lo permiten, cómo van los resultados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al momento, mientras estamos hablando, la candidata mujer más votada es Lenia Batres, con 2,349,000 votos. Seguida por Yasmín Esquivel, con 2,031,000 votos. Loretta Ortiz, con 1,967,000. Y María Estela Ríos, con 1,849,000. Esas son las candidatas.
Esas son las candidatas, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que esto se divide entre mujeres y hombres. Entonces, en el caso de mujeres, son así, ganando Lenia Batres. En el caso de hombres, y esta es una cosa interesante, porque el que va ganando, o hasta arriba, es Hugo Aguilar Ortiz. Luego, Giovanni Isabel Figueroa, Isaac de Paz, Irving Espinosa. Recuerden que quedan 4 hombres y 5 mujeres en la nueva conformación. Entonces quedarían Hugo Aguilar, Asael Figueroa, Isaac de Paz, Irving Espinosa. Ya más abajo, mucho más abajo, queda César Mario Gutiérrez. Pero así, la mujer más votada es Lenia Batres al momento. No porque tenga las mejores cualidades, sino simple y sencillamente porque es la más popular y la más cercana, según el partido, a lo que quiere la Cuarta Transformación. Hubo elección también el día de ayer en Durango. Ganó el candidato del PRI, la capital, y le celebró como si no hubiera mañana. Solo recuerden ustedes que Durango lo tenía que controlar Andrés Manuel López Beltrán y perdió. Obviamente se quejaron los de Morena por la actuación policíaca. Así, tal cual. Obviamente Luisa María Alcalde se quejó amargamente de este tipo de situaciones, muy complicado. Llegaron hasta diputados de Morena, como el diputado Enrique Vázquez, a charolear de déjenme entrar como observador. Si viene usted de otro partido, por eso, entonces, así vengan diputados de donde vengan, usted no es una autoridad electoral, mire, se lo estoy diciendo, no es autoridad, no es autoridad, no me toque la playera, usted no es autoridad electoral, usted es autoridad administrativa. Si no sabe lo que tiene que hacer, porque es un ignorante, voy a pasar. Permítame que los demás ejercen su voto correctamente. Las elecciones en México siguen siendo una cosa tremenda. En Veracruz, donde hubo elecciones, detuvieron a una hija de un candidato de Morena con material electoral. Aquí alguien me dice, en Gómez Palacio hubo votantes que votaban por alcaldes, pero llevaban a algunos adultos mayores solo con el nombre de Lenia Batres. ¿Se sorprenden acaso? Yo no me sorprendo. Al contrario, ya sabíamos para dónde iba. ¿Entendemos en dónde estamos en este país? Estamos en un momento de brutal simulación democrática. Dicen que somos muy demócratas, cuando en realidad somos autoritarios. Y la presidenta, claro que va a decir que fue un éxito y que no somos autoritarios y que tenemos libertades, cuando en realidad no es así. Y que persiguen a quien diga lo contrario, bajo 1001 formas. Vean ustedes nada más. Mi tuit más popular de ayer fue aquel en donde dije, si vota menos del 15% son legítimos. Con un voto decían, no, una cosa es que sean legales, que lo son y lo van a hacer. Lenia, la señora Loreta, la señora Esquivel, la ministra. Eso no quiere decir que vayan a tener legitimidad. En las votaciones del día de ayer quedaron por debajo de lo que se votó en la Casa de los Famosos México el año pasado. Imagínense ustedes el fracaso. Solo para que lo vayamos entendiendo. Y claro que hay mucha queja por parte, bueno, este gordo que se hace pasar por modelo. Miren, yo para serles muy honesto, los propagandistas de hoy en día ya me están dando mucha risa, porque cada momento que dicen que lo de ayer fue un éxito es una muestra más de su incompetencia
y de que llegaron a su principio de Peter, ese que ya no funcionan y que la única que piensa que siguen funcionando es la presidenta Sheinbaum y su equipo de comunicación social. Tan no funcionan que se pelearon entre ellos y entre los youtuberos famosos que apoyaron al señor César Ramírez Priego. Pues claro que debe haber un gran desazón de que no quedó. A ver si no dicen que hubo fraude. Pero de ese tamaño estamos hablando. Los propagandistas que decían que todo era un éxito y que no pudieron movilizar a la gente para poder apoyar a su candidato, solo para que lo vayamos entendiendo. Entre las cosas que pasaron el fin de semana, por supuesto, es la situación en el Foro Alicia en la Ciudad de México. Estaba un evento el pasado viernes y llegó la Guardia Nacional y el Ejército. Nunca nos había pasado que toda la calle estuviera tomada por el ejército. Quieren entrar. Vamos a abrir la puerta y les voy a pedir de favor que salgamos con calma. Hay alrededor de 200 policías y soldados. No queremos violencia. No queremos que pase ningún accidente. Vamos a abrir la puerta y nos vamos a salir con calma. Está el clima de la Guardia Nacional y del Ejército. Nunca nos había pasado un operativo tan fuerte. Jamás. Les voy a pedir que vamos a abrir la puerta y les vamos a salir con calma. No queremos que entren. Están amenazando de que van a entrar a la fuerza. Les pedí por favor que vamos a abrir la puerta y vamos a salirlos. Discúlpenos. Nunca nos había pasado que el ejército mexicano se metiera. Ni disculpas. Nos vamos a salir con calma, por favor. No queremos que haya golpeados ni detenidos. Imagínense ustedes cómo estará la cosa, que aquí estamos hablando de alguien que es brutalmente cercano a la Cuarta Transformación. Por favor. Yo les quería decir que siempre que vengo aquí a México hice alguna presentación en el Foro Alicia, siempre fue precisamente medio anunciado, medio no anunciado. Es más, cuando murió Íñigo, nada más morir, a los meses estábamos aquí. El primer homenaje que se hizo a mi hermano Íñigo fue aquí en México, fue en el Foro Alicia. Toda la gente gritando, Íñigo, y eso no lo veía nunca. Pudimos hacer un concierto, quizás porque éramos medio clandestinos, no sabemos qué está pasando hoy. Pero, como dice Nacho, es verdad que no nos servimos a nadie aquí, si ya salimos los tratados y nos ha preparado una encerrona aquí fuera. Sabremos cómo doler este golpe, sabremos seguro. Yo les espero mañana en Ciudad de Vamos a gritar fuerte precisamente contra la televisión. Bueno, ahí efectivamente el señor Muguer Fermín atacado, no hay otra manera de decirlo, por fuerzas policiales, la Guardia Nacional y el Ejército desalojando el Foro Alicia, que si algo tiene característica el Foro Alicia es que ha sido transgresor y contestatario de siempre. Y claro, muy cercano a la Cuarta Transformación y a las administraciones del gobierno de la Ciudad de México en los últimos años. Es inexplicable lo que sucedió el pasado viernes. ¿O sí? Todos se echan la bolita. Absolutamente todos. Nacho, el hombre que lleva sobre sus espaldas pues todo lo que es el Foro Alicia, habló momentos después de este desalojo. Buenas noches, mi nombre es Ignacio Pineda, soy un integrante del Multiforo Alicia. Quiero comentarles los sucesos que pasaron esta tarde-noche en un evento de Fermín Muguruza. Alrededor de las 5 de la tarde, un inspector de la alcaldía Cuauhtémoc se nos acercó a preguntar qué era el Alicia, a qué nos dedicábamos. Le platiqué brevemente que en el Alicia se hacían eventos culturales, charlas, conferencias, presentaciones de libros, conversatorios, talleres, exposiciones plásticas, de fotografía, cine y conciertos. Me preguntó que cuánto tiempo teníamos, le comenté que el Alicia este año cumplía 30 años y que teníamos en la Santa María la Ribera un año como con 2 meses. Se quedó sorprendido de este tiempo y del espacio. Él habló con sus superiores, preguntó si teníamos el documento, le enseñé nuestra licencia que está colgada como espacio cultural
número 1 de la Ciudad de México, reconocido por el gobierno de la ciudad y por el Congreso de la ciudad. No sabía qué era ese documento. Habla con sus superiores de nuevo, me llama a hablar hacia afuera y me dice que puede tener una clausura porque no le estoy presentando el plan de trabajo de protección civil de ese día. Yo digo que quiera eso, me dicen ustedes que entregar 10 días, 15 días antes un plan de trabajo de cuánta gente va a asistir y cómo lo vas a resolver. Le digo pues que no sabemos en 10 días cuánta gente va a asistir, ojalá y viniera gente. Hay veces que el espacio está vacío, a poco público, a veces va más asistentes. Quedamos de vernos el martes en la alcaldía con su jefe, que es el jefe de verificadores. Se va. A los tantos minutos llega un jefe de policía, que me dice que es el jefe del sector de Santa María la Ribera. Me dice que hay otra vuelta, que qué hacemos, que somos, les platico toda la historia de la Alicia, a qué nos dedicamos. No me ve de una forma despectiva, medio grosero, medio prepotente. Nos dice que no le gusta nuestro evento y nuestro espacio, se va. Abrimos la puerta a las 6 de la tarde. El público ingresa. Al 10 para las 7 se sube Fermín, empieza a tocar. Tenemos un ingreso de 400 y tantas personas. Estamos en concierto, de pronto veo, yo estoy en la puerta, viendo que no hubiera ningún caso raro, no había casi nada de público, había alrededor de 6 personas, 8 personas, gente esperando a su pareja para ingresar. Veo que llega un convoy con muchas unidades de la Guardia Nacional, sorprendente, de ese despliegue policiaco, junto con la policía que venía con este señor, con el jefe de policía de la Santa María. Se baja el señor, nos rodean con toda la Guardia Nacional, me dice que nadie salga, ya nadie entre. Le digo que sí, que no hay problema, que ¿qué hacemos? Me dice que pare el concierto de inmediato, van a ingresar. Le pido de favor que no, que yo me encargo de parar el concierto, pero que no ingresen porque va a ocasionar algo de violencia con los asistentes que no van a entender. Nuestros asistentes es un público de 40 años para arriba. Es un público universitario, profesionista, que va a un concierto a bailar. Gente ya ni tanto, más iban a cantar. Es gente mayor de 40, 50 años. Le explico al señor que no hay aglomeración, que pueden pasar a ver, a comprobar lo que se vende agua y cervezas, que no está lleno, que son como 400 y tantas personas. Empieza a llegar público y quería ingresar, me dice que a nadie meta. Me pido de favor que me deje hablar con el músico y con los asistentes. Me meto, hablo con Fermín, les platico que hay un operativo y le explico al público que de la manera más tranquila, no violenta, encendemos la luz, abrimos las puertas y que la gente salga en forma tranquila y formal. El público así lo hace, no cae en la provocación. Todos entendimos que era un acto de provocación para crear un acto violento. Se sale todo el público, a los tantos minutos se va a la Guardia Nacional por indicaciones del jefe de la unidad de la policía de la Santa María. El tipo me manda a llamar, me pregunta que quién soy yo, a qué me dedico, que qué tengo que ver con las autoridades, que si tengo padrinos. Le digo que no sé de qué está hablando. Hacemos espacios, hacemos cultura en este espacio. De pronto se va, se lleva toda su gente, se queda vacío. A los tantos minutos llega personal del gobierno de la ciudad preguntándome qué pasó, que ellos se enteraron todo por medio de las noticias. Ya les explico todo, que teníamos un evento, que había como 400 y tantas gentes, que estaba todo tranquilo, que no había gente en la calle, y me pide que se esclarezca este hecho. Nosotros le decimos lo mismo, que no entendemos qué fue lo que pasó, no tenemos un documento, nada, que sepa quién fue el que dio la orden, de dónde viene la orden para que se parara el concierto y sacáramos al público. Lo que creemos como Alicia es que fue un acto de provocación. Querían detenidos, querían violencia, querían que llevaran gente, querían la nota roja. Muchos medios decían que no, que estaba saturado, no es cierto, no había nadie en la calle, para nada, estaba el lugar muy cómodo y queremos que se esclarezca, solicitamos que se esclarezca. La cultura no es un lujo, la cultura es un derecho. Respeto a los derechos culturales de esta ciudad.
Multifor Alicia, no a la provocación, que se esclarezca este hecho. Pues sí, el problema es que todos se avientan la bolita. Así, literal, la Secretaría de Gobernación Federal dice, nosotros no tenemos idea, lo condenamos, pero no sabemos. Clara Brugada, no sabemos. Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana, dice, vamos a quitar a 2 mandos, pero tampoco sabemos. César Carabias, bueno, salió hasta Saúl Hernández esa noche, se presentaron en el Auditorio Nacional a hablar al respecto. También queremos mencionar que For Alicia hoy fue cerrado justamente. Hablo de foros y alternativas. No importa quién fuera, pero entraron por decidir, estaba tocando gusta. Con la gente adentro, simplemente lo sacaron de lo que nos ciudadanos. Ante esas acciones estamos totalmente en contra, porque eso no es así, eso no se vale, no puedes hacer un movimiento en contra de la libertad de expresión, siendo que Nacho ha peleado por el Foro Alicia. Totalmente ha peleado legalmente además. Pues sí. ¿Quién podría estar de acuerdo con que se tome un recinto cultural y que con la presencia del ejército se obligue a la gente a desalojar sin explicación alguna? Sin explicación alguna. La alcaldía dijo yo no fui. Bueno, la alcaldía está complicado que pueda mandar ante el ejército. El gobierno de la Ciudad de México dice yo no fui. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dice yo no fui. El gobierno federal dice yo no fui. ¿Quién fue entonces? ¿Quién le dio la orden a la Guardia Nacional y al Ejército de desalojar el Foro Cultural Alicia el viernes pasado? César Cravioto, secretario general de gobierno, digamos que hasta se lavó un poquito más las manos de lo que se le hubiera puesto y sin decirlo trató de dedear a alguien, decir la culpa de todo la tiene Rojo de la Vega. Respecto a los hechos ocurridos el día de ayer en el Multiforo Alicia, bueno, decir que por supuesto que el gobierno de la Ciudad de México, como ya lo expresó la jefa de gobierno y también el secretario de Seguridad Ciudadana, estamos haciendo las investigaciones, pero no solo estamos haciendo las investigaciones, sino que se ha castigado a quienes por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino en este lamentable tema. La izquierda siempre ha promovido la libertad, las libertades, y la derecha siempre ha promovido que no haya libertades. Y se ha dado un debate, por supuesto que hay una responsabilidad que se acepta por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad, pero tenemos información ya confirmada, y lo dice el mismo promotor cultural, que hubo por lo menos 2 visitas de la alcaldía. Entonces decir que la alcaldía no tuvo nada que ver, pues me parece que es como lavarse las manos. Y lo dice, insisto, el mismo promotor. Más en este mismo video presentamos lo que dice el promotor, no lo decimos nosotros. Alrededor de las 5 de la tarde, un inspector de la alcaldía Cuauhtémoc se nos acercó a preguntar qué era el Alicia, a qué nos dedicábamos. Le platiqué brevemente que en el Alicia se hacían eventos culturales, charlas, conferencias, presentaciones de libros, conversatorios, talleres. No quiero repetir lo que dice Nacho, pero en pocas palabras, ahora resulta que la alcaldía puede mover al ejército y a la Guardia Nacional. O sea, un alcalde en cualquier parte del país puede mover a miembros militares para hacer lo que se les pegue la gana. Así son las dones de mando que se tienen. Yo creo que aquí estamos un poco equivocados.
o por lo menos lo tendría que estar el señor Cravioto, que está reconociendo su incompetencia. Entonces todos asumamos la responsabilidad, no nos lavemos las manos, trabajemos en conjunto. Lástima que hay autoridades que hacen más politiquería que querer trabajar en conjunto, pero ojalá haya esa intención de trabajar en conjunto para que no ocurran estos lamentables hechos. Pero pasaron y no estaban ni enterados. Se enteraron por las noticias, según la misma declaración de Nacho. Por las noticias, no por las fuerzas de seguridad de la ciudad. Se enteraron porque lo vieron en Twitter. Alessandra Rojo de la Vega habló al respecto. Digamos que si no se queda callada para nada, pues menos se va a quedar callada en este caso. Y pues lo que terminó sucediendo es que también le echó la bolita al gobierno de la Ciudad de México y específicamente al señor Cravioto, que es quien termina por ver este tipo de situaciones junto con el secretario Vázquez. Qué lamentable es que ante su incompetencia mientan. No sé qué me da más temor. Que el gobierno de la Ciudad de México no tenga conocimiento alguno de lo que hacen sus subordinados o que teniendo conocimiento decidan mentir. Cualquiera de las dos es inaceptable. Miren, quería ser prudente, esperar el resultado de las investigaciones oficiales, pero ante su insistencia de atacarme políticamente y de intentar embarrarme en lugar de aceptar sus errores, no me queda otra que contar lo que realmente pasó en el concierto del Foro Alicia, porque yo sí hice mis investigaciones desde temprano. La policía de la Ciudad de México hace rondines regularmente acompañados del ejército, de la Sedena, en todas las alcaldías. El jefe regional centro, Barak, quien responde exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Jefatura de Gobierno, me confirmó que hicieron este operativo junto con la Sedena y que llegaron a este lugar sin saber si era una fiesta o un concierto. ¿Cómo lo sé? Porque personalmente hablé con él 2 veces el día de hoy y me lo confirmó. Todos los días mi policía auxiliar me hace llegar reportes más de 4 veces al día, mismos que no estuvieron en el lugar de los hechos. Sí me contestó el jefe regional, pero no lo hizo ni la jefa de gobierno Clara Brugada, ni el secretario de Seguridad Pablo Vázquez, ni se comunicó conmigo el secretario de Gobierno César Cravioto. Entonces me parece cobarde, de esas viejas prácticas del sistema corrupto, fabricar que la alcaldía tiene responsabilidad. ¿Desde cuándo una autoridad de menor jerarquía le da órdenes al ejército? ¿Desde cuándo una alcaldía ordena sobre la policía de la Ciudad de México? Qué indignante es comprobar que en lugar de aceptar sus errores, de pedir perdón al mundo de la cultura, porque los usaron para buscar votos, pero los están asfixiando cada día que pasa con sus acciones, prefieren mentir y tratar de ensuciar a quien no tiene responsabilidad en este asunto. ¿Saben qué? Han perdido ustedes la brújula moral. La Ciudad de México no tiene dirección. Estamos a la deriva. Están perdiendo ustedes autoridad. Tuvieron la oportunidad de poner orden en su personal y decidieron tratar de tapar el sol con un dedo. Miren, las chilangas y los chilangos aspiramos a mucho más, a mucho mejor, un gobierno transparente, que diga la verdad, que pida perdón cuando se equivoque y que convoque a todas y todos a resolver las crisis que cada día están peor. Lo del Foro Alicia fue catastrófico, pero las mentiras de hoy son una vergüenza. Bueno, habló la presidenta Sheinbaum esta mañana sobre lo que sucedió en el Foro Alicia, ¿cómo no? No creo sinceramente que lo que haya dicho sea la mejor declaración posible, como muchas que emanan de ahí. ¿Por qué se utilizaron elementos de las Fuerzas Armadas? ¿A quién respondieron? ¿Y qué sucedió ahí? Primero hay que decir que el lugar que ocupa hoy el Foro Alicia se lo dimos nosotros cuando fui jefa de gobierno. El Foro Alicia o Multiforo Alicia, es un lugar de cultural independiente, de un colectivo independiente, que desde hace muchísimos años tenía actividades culturales en la alcaldía Cuauhtémoc. Cuando fui jefa de gobierno, la entonces alcaldesa de la Cuauhtémoc los molestó mucho, querían que se clausurara. ¿Sandra Cuevas? Y al mismo tiempo subió la renta del lugar. Entonces el compañero que dirige el multiforo lo busqué porque decía, no, ya vamos a cerrar, ya llevamos muchos años en esto. Junto con Claudia Curiel los buscaron, entonces Tomás Pliego, que pues siempre ha trabajado en esa zona y los conocía bien, nos acercamos a ellos y les dijimos, no cierren, pues es importantísimo que permanezca
este ejercicio, que no se cierre. Entonces había un lugar en Santa María la Ribera que era del gobierno de la ciudad que no había tenido ocupación. Entonces les planteamos que por qué no se daba un permiso temporal al Foro Alicia, a ellos, para que ellos pudieran seguir haciendo sus conciertos. Finalmente se hizo todo el trámite y se les entregó. Entonces el lugar que ocupan hoy pues es del gobierno de la ciudad. Entonces imagínense pues que nosotros hubiéramos querido cerrar eso, pues claro que no. Ya explicó Clara, hay esquemas de vigilancia permanente en la ciudad que se toman también por decisiones en el gabinete de la ciudad para apoyar a la policía de la ciudad. Y en este caso, pues cuando jefes de la policía de la ciudad, regionales o zonales, deciden desalojar el lugar, pues le piden a elementos del ejército que estén afuera. A partir de eso se va a revisar todo el protocolo de la ciudad. Hoy estuvo Clara en el gabinete, como viene todos los lunes, se va a reunir con el general secretario para que se pueda definir en qué operativos participa el ejército, en qué operativos pues no debe participar. Y bueno, ya todos dijimos que no fue correcta esta actuación y pues que siga funcionando evidentemente el Foro Alicia con todos sus permisos, obviamente, con lo que tienen que cumplir. Sí, porque hasta ahora entonces sí era posible que tuviera la facultad la policía capitalina o cualquier policía local. Es que son, digamos, hay ciertos operativos y protocolos que se definen. Entonces se define pues patrullaje. En pocas palabras, sí fue su responsabilidad. Lo que dijeron que no y que el señor Cravioto le echó la culpa a Alessandra Rojo de la Vega, resultó que sí, era su responsabilidad. Ahí nos equivocamos. Vamos a ver aquí con el general secretario cuándo sí, cuándo no. Disculpe usted. Y claro, es entendible que el dueño del foro, del multiforo Alicia, o quien opera el multiforo Alicia, Nacho, se le hiciera inconcebible que llegara el ejército, y más por un gobierno de izquierda. No, no es inconcebible. Lo acaba de decir la presidenta. Dicen que eso fue un error. Qué conveniente error. Qué conveniente error. Para terminar, y miren que se me quedó mucho, pues porque literal, pues una semana de no estar, se quedan muchas cosas. La polémica, por no decir escándalo, de la nueva programación de Jalisco Televisión. La televisión estatal pública allá en Jalisco estrenó una barra de programas y entre ellos hubo uno en donde se habló del derecho a la vivienda en el área metropolitana de Guadalajara y hubo un encontronazo, por decirlo de alguna manera, entre Fernanda Dudet y Jorge Suárez, este influencer muy cercano al PAN, que se ha vuelto muy polémico en últimas fechas. Estuvo ahí en el rancho Los Izaguirre cuando se dio el recorrido por parte de los distintos influencers y lo que terminó sucediendo pues se sigue comentando en redes sociales y es esto. El presupuesto de una ciudad depende de la gente que vive en la ciudad y en Guadalajara no vive gente y esta es una estrategia política para tener presupuesto, simple y sencillo. ¿Por qué no vuelve la gente? Porque está caro, totalmente. La gente que vive en Tlajumulco quiere vivir en Guadalajara porque vive bien lejos. Estoy de acuerdo, pero no les alcanza. Perdón, pero no les alcanza. Pero el gobierno, o sea, tenemos que entender que el gobierno no es un negocio. No es mamá gobierno. Tienes que crear circunstancias para que esta realidad cambie, porque si no, la ciudad no le va a pertenecer a los que somos de la ciudad. Vamos a poner el ejemplo de San Pedro Garza García. ¿Quién vive en San Pedro Garza García? Es el mejor municipio de Latinoamérica. ¿Quién vive en San Pedro Garza García? El que puede vivir en San Pedro Garza García. Sí, pero ¿quieres esa sociedad o quieres? Porque entonces estás estigmatizando y estás alejando por completo a la gente a la que no le alcanza. Y el vivir tu ciudad donde tienes pertenencia es un derecho.
Totalmente de acuerdo. Porque entonces vamos con el agua. Al que no le alcance el agua, pues que no tenga agua. Pero no estás corriendo a la gente que vive en Guadalajara. Al que no le alcance el agua, que no tenga agua. Estás poniendo más caro a la gente que quiere vivir en Guadalajara. Al que no le alcance agua, que no tome agua. Al que no le alcanza agua, primero que la pague. Bueno, y si no te alcanza... Ese es otro tema que tenemos que hablar aquí. Pero si no te alcanza... Porque eso de que hoy no pago el agua y me la regala el municipio está Si no te alcanza el agua, si llegamos a un momento en el que el agua es escasa, no te alcanza, te quedas sin agua. Ok, te quedas sin agua y nada más el que le alcanza y el rico sobrevive. ¿Qué va a pasar? ¿Y el rico sobrevive? El que le alcance. Es que el que sobrevive. El que sobrevive. Las ciudades viven de los impuestos que se generan, tanto de la gente que vive en ella como de la población flotante. Más ciudades como Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, en donde pues, hay un gobierno central, pero hay 16 alcaldías y cada una tiene una complicación. Lo estábamos viendo en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde pues, no solo está el multiforo Alicia, sino se encuentra pues, no solo la alcaldía, sino que está el Palacio de Gobierno y el Palacio Nacional. Imagínense ustedes, más la Suprema Corte de Justicia, más la Cámara de Senadores, más la Cámara de Diputados, solo para que vayamos entendiendo. Entonces, cada ciudad tiene sus complejidades y cada una de estas ciudades tiene que manejarse con dichas complejidades. Guadalajara no solo es el municipio gobernado por Verónica Delgadillo, sino que se tiene que considerar lo que sucede en Zapopan, lo que sucede en Tlaquepaque, en Tlajomulco, en El Salto, en Tonalá. Y en cada una de ellas tiene una dinámica distinta. Cierto es que Zapopan y Guadalajara ha comenzado a tener un fenómeno en donde mucha gente, como sucede en la Ciudad de México, deja de vivir en la zona céntrica y se tiene que ir hacia las orillas por el alto costo de vivienda que hay en estos sitios. Alto costo de vivienda que tiene que ver, por un lado, por la gentrificación y por el otro lado, la especulación de vivienda que se da en cada una de estas ciudades, como se ha dado en cada megalópoli a nivel mundial. Sucedió en Nueva York, sucedió en Londres, sucedió en París, sucedió en cualquiera. La discusión tendría que ser esa, pero más importante también sería que ver cómo se están utilizando los impuestos que cobran estas ciudades para dar los servicios necesarios o para dar las condiciones para que la gente viva en ellos. Se tiene que cobrar un mayor predial a quien vive en el centro de la ciudad, a quien vive en las orillas, y cómo se tiene que utilizar este predial, sí o no. Hay ciudades como Los Ángeles en donde el impuesto y el agua es mucho más caro a quienes viven en las colinas, a quienes viven en la zona céntrica, por la sencilla razón que el bombeo es mucho más caro. Veamos lo que sucede en Mérida, Yucatán. ¿Cuánto cuesta el servicio de luz o el servicio de agua en Mérida en comparación a lo que cuesta en otras ciudades del país? Pero la discusión tendría que ser mucho más profunda y menos superficial. Aquí, obviamente, lo que quería el señor Suárez era conseguir tráfico hacia sus redes y lo logró. Y Jalisco Televisión, que se hablara de ellos. No sé si necesariamente bajo estos parámetros. ¿No se quiere que se tengan este tipo de invitados? Yo digo que sí. Al final de cuentas, uno es responsable de lo que diga. Desde la brutal ignorancia, la supina soberbia, o a veces, muchas veces, a partir de que creemos que sabemos mucho, pero en realidad no sabemos nada. Reporte de tráfico. Miren, yo les voy a decir una cosa. A mí me costaba mucho trabajo luego el seleccionar a quiénes eran la gente que estaba en mi mesa. Y me peleaba con la gente que estaba en mi mesa porque muchas veces decían cosas que se notaba el brutal desconocimiento. A veces desde la extrema derecha y a veces desde la izquierda. A veces desde aquellos que eran buenondita y progresistas y a veces desde los que eran conservadores. Y ustedes recordarán que yo por eso me peleaba de manera muy clara con algunos de mis colaboradores, porque eran colaboradores que tenían muy buenas intenciones en muchos casos, pero no tenían conocimiento. Luego se fue sofisticando la cosa y llegaron gente que tenía mucho conocimiento. Y muchos a veces muy lejanos a lo que yo pensaba. Alberto, Diego, por dar un par de ejemplos. Y así me puedo seguir. Piensen ustedes cómo comenzó Golpe de Estado y luego cómo eran los que estaban alrededor. O sea, piensen por un momento entre las declaraciones o el tipo de información que traía Gustavo Rodríguez Reina, a los que traía Alberto Lujavi o Diego Mendiburu, o Alejandro Domínguez, que terminó también siendo parte de nuestra mesa.
y estoy diciendo algunos nombres, o Rodrigo Arpón, o Paola García, distinto, o la propia Patricia Peñalosa. Así. O sea, tendríamos que entender, dice Juan Pablo, con toda razón, existen tarifas subsidiadas, subsidios cruzados, descuentos a grupos vulnerables. La Suprema Corte ya estableció jurisprudencia al respecto, claro. Pero esa es la discusión, Juan Pablo. Y se tiene que hacer desde el conocimiento. Y cómo esto está afectando el crecimiento o no de las ciudades. Y eso mismo es lo que pareciera. Y luego, ¿saben qué faltó también? Moderación. ¿Había moderador ahí? Creo que no. Bueno, gracias a la gente que nos sigue en Facebook mañana a las 8:30. Hola, Marco. Hola, Gonzalo, ¿me escucho bien? Muy bien. Ahora sí vas rápido porque ya estoy muy... A ver, tu opinión al respecto, porque luego... Fíjense, ahorita estaba leyendo a Alberto Lujambio, que pues ustedes conocen, fue quien hizo la campaña Abre Más los Ojos de López Obrador. Gran crítico de la reforma al Poder Judicial. Gran crítico. Así es. Solo para que lo entendamos. Y estaba pensando, todos los que pasaron por mi mesa, Paul Moch, Javier Berain, o sea, Sí, estamos claro. hablando de gente, para que vean cómo, pues sí, uno es ensayo y error. Y Gustavo, claro que yo no estoy diciendo que es un ignorante, tiene conocimiento, pero a veces hablaba desde la supina ignorancia y me enojaba yo mucho al respecto. No te acuerdo. No estoy, y ya no quiero hablar de otros Ya sé. que de plano se quedaban callados porque no tenían ni idea, ni la más remota idea de lo que estábamos hablando. Y cuando hablaban decían unas reverendas pendejadas que por eso era mejor callarlos. Ya, o estoy diciendo una mentira. No, Gonzalo, y de hecho cada día era una mesa, podemos decirlo, de diálogo distinto, con actores multidisciplinarios, vamos a decirlo. A ver, déjame recordar, porque los lunes iba Alejandro. No, ¿quién iba Iba los lunes? Porque al final iba Alejandro Domínguez. Paul Moch también. Paul iba los martes, ¿no? O los miércoles, porque luego Alberto iba los martes. Sí. A ver, lo que sí me acuerdo era los viernes iba Paola, Karina, Álvaro. Álvaro iba los lunes. Es que hubo una época, primero, hay que ver, acuérdate, primero estuvo Gustavo. Gustavo. Luego se fue Gustavo y entró Ujú. Miguel Galán, a que le mando Miguel un Galán, gran claro. saludo. Luego se fue Miguel y llegó Álvaro, que estaba de lunes a jueves, perdón. Y los viernes entonces llegó Fernanda de la Torre y luego llegó Cristian Cambresi y luego ya llegó Paul Moch y luego después de que luego llegó Rodrigo Arpón, que iba los viernes, y luego llegó Saúl Lomelí, y luego llegó Alberto Lujambio, y luego llegó Diego Mendiburu, él invitado de hecho por Antonio Escobosa. Luego llegó Antonio Escobosa, que estuvo un buen rato de lunes a viernes. Llegó Romina Pons, que estuvo un rato hasta que se fue de gerente de reactor y luego regresó. Luego llegó Alejandro Domínguez, que hoy está muy, muy bien y le va muy bien en Milenio, solo para que vayamos viendo, ¿no? Paola García, Papaos. Sí, ya mencioné a Paola, que llegó de hecho después. ¿Quién, perdón? Cari Santillán. Karina Santillán también estuvo los miércoles, estaba muy nutrido. Sí. Joana Pirot llegó Joana tiempo Pirot. después y llegó a estar los martes, estuvo los martes Joana Pirot, ven, o sea, para que vean cómo sí, y luego llegó con Paul Moch, llegó Javier Berain, para que vean cómo se fue engrosando la cosa. También claro. habrá que ver cómo le va a Jalisco Televisión con eso. Me invitaron a estar en una mesa, a ver si se concreta o no, por obvias razones. Y al final del día, pues ustedes tienen la última decisión. Ahora, de que lo logró Jorge Suárez, que la gente lo volteara a ver, eso es lo que le importa a él, los clics. Sí, claro, Bueno, porque que tenga clics. yo ni lo conocía hasta ¿No? eso. Y ya para mañana, porque ya son las 10 de la mañana, pero pues, no va a entrar ya ahí porque ayer creo que sigue en San Diego. Y ya llevamos 100 minutos de programa, ahora sí me he extendido en demasía. Hablaremos de las Cybertrucks. Me late. Qué despropósito enorme. Así es. Me acuerdo de los martes rosa. Es que los martes rosa, ¿quién estaba? Pues es que estaba Alberto, ¿no? Lujambio. Alberto, híjole, luego también entraba de repente, ¿cuándo? Berain. A Miriam, de repente la metías. A ver, es que estoy recordando. No, pero Miriam pues. entraba, luego iba los viernes, ¿no? Y luego, obviamente, todos los que estaban en la calle, ¿no? O sea, que entre los que estabas tú, y luego, pues estuvo mucho tiempo Yair, y estuvo Fátima, en fin. Pero eso es otra historia. O sea, en realidad, de los que iban a opinar,
Pues claro que tenía ese nivel de expertise, y véanlos hoy, a todos les va muy bien, afortunadamente les va, bueno, no a todos, pero a una parte importante, a los que realmente le pusieron ganas a lo que tenía que ver con su área de oportunidad, les va muy bien. Karina le va muy bien, bueno, a Paula que nos está viendo en este momento, le va muy bien a Alberto, le va muy bien a Berain, le va muy bien a Paul, le va muy bien al propio Saúl, le va muy bien y me da mucho gusto con su agencia de publicidad y de marketing Neta Comunica. Fernanda de la Torre por allá anda haciendo cosas, en fin, qué bueno. Ricardo Salazar iba más bien pero Ricardo iba más bien de invitado, ¿eh? O sea, no iba de fijo, como los que acabo de decir, ¿no? Y Gustavo, ya lo dije, iba al inicio, ¿no? Y le va muy bien con su agencia también, Ignition Agency. Ahí tiene obviamente a los Derbez y tiene a Luis Chaparro y tiene un montón de gente, ¿no? Qué bueno que le vaya bien, ¿no? Pero bueno, ya esto salió y mañana hablamos del despropósito de las Cybertrucks. Pero ya lo hacemos. Pues, a ver, ¿de dónde salió el cerdo capitalista? Porque llegaba y era muy progre, buena ondita de, ay, sí, la ecología, y ay, la paz, no sé qué, pero a ver, paguen. A mí, entonces, no me diga, Javier Ocampo, que estuvo yendo un rato también los martes, también iba los martes, Javier Ocampo, y los viernes también. Ahora trae un noviazgo ya de mucho tiempo con Carolina Rocha, Menocal. Sí. No, Miguel Solís nunca fue al programa. Tenía su programa. Y Lujambio estaba con Solís también en las tardes. Y David Gómez Álvarez nunca estuvo No, claro que estuvo de fijo. Sí lo tuve de fijo en algún tiempo haciendo un comentario. También en Golpe de Estado. También estuvo. Y también estuvo Claudio de Angeli. Bueno, Dios, qué nómina tenía ese programa. Sí, no. Estaba hasta estuvo Alejandro Hermosillo también, ¿no? Les digo que qué nómina. O sea, estuvo Salvador Caro, estuvo Leobardo Alcalá. Sí, Leobardo Alcalá. ¿No? Sí. Ven, les digo que sí, estaba potente. Ahora que lo estoy pensando, teníamos un montón de gente allá adentro, ¿no? Sí, había. Qué nómina. La mayoría no cobraba, que quede claro. Sí. O sea, la gran mayoría no cobraba un clavo, ¿no? Me encontré. Ay, ya mejor mañana, porque ya se nos acabó. El asistente de Google, ¿quién es el asistente de Google? Cuando también están diciendo que el torero, luego que comenta, ¿quién era el torero? Es que el torero, Javier Ocampo. Javier Ocampo, sí. Javier Ocampo. Bueno, vas, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra el tráfico de Metro, pues en estos momentos, en Bosque de Santa Anita, Avenida Arbolada, hay un percance para que lo tomen en cuenta. Una persona fue atropellada más temprano en la Avenida Constituyentes y Calle Colón en la zona centro. En la Avenida López Mateos, a la altura de los Jardines, hay un percance en dirección hacia el periférico, tómenlo en cuenta. Cierres en la calle Industria Pedro Moreno, en el centro de Zapopan. Cierres parciales en la Avenida Artesanos y Macedonio Alcalá, en Santa Cecilia. Además, en Camino Real a Colima y Guadalupe Gallo, en dirección hacia periférico sur, hay un percance y está cerrado el paso de nivel de la carretera Nogales, allí del Parque Nogales, justamente por remodelaciones que están haciendo. Tómenlo en cuenta, además, también el motociclista, el periférico sur y Avenida del Baile, donde también fue atropellado este motociclista, tómenlo en cuenta. Semáforos que no funcionan esta mañana, Calzada Independencia y Calle Igualdad, ahí muy cerca del Estadio Jalisco, y más sincronizados los de Avenida Juárez, prácticamente desde la Calzada Independencia hasta Federalismo. Vialidades, complicada circulación, El Nodo Revolución, Avenida Belisario Domínguez Circunvalación, Avenida Colón y Paseo de los Balcones en dirección hacia el centro de la ciudad, Avenida Lázaro Cárdenas, Avenida del Mercado, y Avenida Servidor Público de Santa Margarita con carga vehicular, lo que esta mañana el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Torres. Dicen de Luis René Camacho, sí, también estuvo Luis René también. Sí, hace mucho que era muchísimo, Gonzalo, era muchísimos, y era, fíjate, los que hacíamos enlaces, de repente teníamos que, a veces interactuaban algunos de ellos también, y era interesantísimo, porque cada mesa era diferente, Gonzalo, cada día, o sea, era una mesa, híjole, súper multitask, vamos a decir. Era algo interesante, pero ese tiempo no volverá. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Cuídate mucho, cuídense todos. Si el corazón no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Hasta luego, sí. Bueno, y me faltó, fíjense, David Corrales y Fernanda Dudet, que yo andaba en la mesa de Jalisco Televisión, ¿no? Para que se den una pequeña idea de dónde y por dónde andamos. Ya rápidamente el evangelio del día. El que platique de béisbol, no, ahí no estuvo Polvorita Villarreal. Ofelia Pastrana también. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús, ahora sí que hablas claro y no dices una sola parábola, sabemos que ahora lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios.
Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Mirad que llega la hora y ha llegado ya en que os disperséis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. No estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Híjoles, larguísimo el programa de hoy. Gracias a todos. Mañana regresamos a las 8:30 de la mañana. Real Radio, the station of the cat.